Seguimos conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Presidente, usted ya planteaba el tema de cómo hablarle a la Fuerza Armada y uno ve allí como distintos matices dentro de la misma unidad. Algunos, por ejemplo, el expresidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, cuestionaba, criticaba, fustigaba abiertamente, en especial al ministro Padrino López. Usted busca una especie de tender puentes quizá con un sector de la Fuerza Armada, abrir un diálogo con ese sector. Bueno, lo que creo que no se puede generalizar. Así como sería un error decir todos los periodistas tienen una posición política o todos los políticos no trabajan, tampoco puede decir que todos los militares tienen una participación en el gobierno y son parte del gobierno o están tomados por el gobierno. Es una generalización que no se puede hacer. La Fuerza Armada es un espejo del país. Y si en Venezuela hay 90% del país que quiere cambio, en la Fuerza Armada hay 90% de los oficiales que quieren cambio. Si en la Fuerza Armada hay gente pasando hambre, es también porque en el país hay gente pasando hambre. Si a la gente no le alcanza el sueldo para vivir su familia dignamente, lo mismo sucede en la Fuerza Armada. No podemos generalizar. Yo estoy seguro que si tú pudieras hacer que libremente se exprese la Fuerza Armada a través del voto, por ejemplo, que es un derecho constitucional, estoy seguro que la Fuerza Armada votaría en contra de Maduro, salir de este gobierno y votaría por un cambio que respete la institución. De manera que una de las cosas que no podemos hacer nosotros es generalizar, y una de las cosas que yo le he dicho a la Fuerza Armada públicamente es que cuando nosotros seamos gobierno, nosotros vamos a revisar la actuación persona por persona, caso por caso, de quienes han estado metidos en corrupción, en drogas, en crimen organizado, a diferencia de quienes han sido oficiales que han cumplido con la Constitución, que quieren un país democrático, porque no podemos generalizar. De manera que es un tema sumamente importante y más bien el llamado a que uno le hace a la Fuerza Armada es que yo imagino una Fuerza Armada como parte del futuro del país, como parte del desarrollo del país, como garantes, como pasó ahorita en Ecuador, garantes del voto y la democracia. Cuando Correa ahorita en Ecuador quiso meter a la Fuerza Armada le dijo, mire, respete al pueblo, señor, eso no pasa en Venezuela. Porque hay un grupo en la cúpula que ha decidido ser parte del gobierno en contra de la propia institución, en contra de la Constitución, y eso es una de las cosas que tiene que cambiar y que la propia institución rechaza en este momento. Diputado, la unidad aún no ha definido su agenda política de este año, pero yo le pregunto, ¿cómo se enfrenta a un régimen que no solamente ya se califica como militarista, sino como una narcodictadura? ¿Cómo se enfrenta a eso y cómo se le puede vencer? Mira, nosotros tenemos la fuerza y las armas y las herramientas más poderosas, que es la gente, que es el voto. Yo siempre he dicho hace muchos años que nuestro reto no es fácil, pero nosotros tenemos que vencer democráticamente un régimen que no es democrático. No somos los primeros que nos toca. Venezuela lo logró en el año 57 con Pérez Jiménez. En el año 57 Pérez Jiménez hizo un plebiscito, se robó lo que fue el voto de la gente e inmediatamente después vino el 23 de enero. Lo mismo pasó con Fujimori y Toledo en el caso de Perú. Lo mismo pasó con Pinochet. Es decir, si es posible vencer democráticamente con la fuerza de la gente, con la determinación histórica de un pueblo, a un régimen que no es democrático. Repito, este gobierno no es fuerte, es débil. Es un gobierno, primero, que moralmente está podrido. Este gobierno tiene el alma corrompida por el narcotráfico, por el terrorismo, por la corrupción. Es un gobierno que no tiene liderazgo. A Chávez lo disolvieron quienes están hoy en el poder y dejaron a esa figura en la carraplana. No tienen ningún tipo de gobernabilidad, no tienen plan. Lo único que les queda es la fuerza bruta y negar la Constitución. Eso para mí es un gobierno frágil. Este gobierno es tan débil, Triple P, que no aguanta una elección. La que sea. Hagamos elecciones de alcaldes, gobernadores, como toca este año, y este gobierno está en la picota, se derrumba, se descalabra. No aguanta una elección. Sobre ese punto, usted ha hablado de elecciones ya, hablábamos de que la unidad todavía no ha definido esa agenda, y uno ve que quizá algunos se cuidan de hablar de elecciones regionales, porque de alguna manera es admitir que el presidente Maduro culminará su periodo en el año 2018. Sí, eso está pesando dentro de la unidad y por eso no se le da la importancia a las regionales. No, cuando yo te digo, yo hablo abiertamente de las regionales, pues nos toca, es un derecho. Tocaban en diciembre del año pasado. Y eso es admitir que Maduro culmina su mandato en 2018. No necesariamente, porque fíjate lo que te dije hace unos segundos. Este gobierno es tan débil que no aguanta una elección. Nosotros ganamos como nos toca ganar abrumadoramente la mayoría de las gobernaciones y las alcaldías, y este es un gobierno que tiene que entregarse a una elección general. Es decir, este gobierno no aguanta el juicio popular.
Entonces, el hecho de que tengamos elecciones de gobernadores y alcaldes no significa renunciar a que tengamos que ir a unas elecciones generales, para nada. Entonces, ¿por qué la unidad aún no define esa agenda? Si estamos en el mes de marzo y todavía no he dicho, bueno, este es nuestro norte y por aquí vamos a ir para alcanzar los objetivos. Yo honestamente creo que eso está bastante claro. Quizás no tiene la formalidad o la oficialización como tú lo planteas, pero en todos los movimientos de los partidos de la unidad, yo noto que todo el mundo está muy claro que estamos empujando todos a que se permita que todos nosotros tengamos el voto como manera de expresarnos y de castigar y de cambiar la realidad, y que esa es el arma más poderosa que hay. El gobierno podrá tener la represión, pero nosotros tenemos el voto, tenemos el pueblo, tenemos el anhelo de cambio, tenemos la esperanza de un futuro distinto. Eso es mucho más poderoso que el miedo, la pobreza, la miseria que estamos viviendo hoy. Ahora, el año pasado el gobierno bloqueó el revocatorio, suspendió las elecciones regionales y costo político cero prácticamente. Este año no ha convocado elecciones, tiene enredado a los partidos con un proceso de relegitimación o renovación ante el CNE. Entonces, bueno, también se puede ir este año sin elecciones. O sea, ¿cómo hacer para que el gobierno, que usted dice, teme una derrota, pues acepte ir a esa guillotina que sigue una elección? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que lograr que la presión internacional que estamos construyendo, ha habido un cambio brutal internacionalmente. Estados Unidos tiene una visión clara sobre presionar para un cambio democrático en el país, pero igual está Argentina, igual está Colombia, igual está Brasil, igual está Perú, igual está el Ecuador que puede estar por venir. Es decir, ya Venezuela, unánimemente en la región, es un país enfermo. Ya Venezuela no es un problema de los venezolanos dentro de las fronteras de Venezuela. Ya Venezuela se convirtió en una enfermedad contagiosa que está dañando la estabilidad de los otros países. Colombia tiene 500.000 venezolanos allí que tienen que atender. Chile tiene 23.000 venezolanos declarados. Panamá tiene el 3% de su población es panameña. En Brasil, el estado de Roraima, al lado de Venezuela, tiene 70.000 venezolanos. Hay problemas de migración de venezolanos en toda América Latina, es un problema humanitario, es un genocidio que ha creado el gobierno. De manera que todos los gobiernos de la región ven con preocupación a uno, su primera preocupación es Venezuela. Eso no lo había antes. Esa presión internacional tiene que unirse a una presión interna. El pueblo en la calle, los medios de comunicación abiertos a expresar la realidad, la asamblea haciendo su trabajo, los estudiantes llamando al cambio. La unión de todo eso es lo que puede presionar para que al final el desenlace sean unas elecciones. Tiene que lograrse esa presión en todos los ámbitos, en todos los caminos, para que el desenlace sea entonces unas elecciones y el pueblo sea quien decida cuál es el futuro del país. Ahora, esa presión exige unidad, y la unidad en los últimos tiempos ha sido noticia por sus diferencias internas, por sus discrepancias, porque alguno aspira a la presidencia y está Enrique Capriles y Ramos Ayubos, Henry Falcón, etcétera. Esa falta de unidad que ha quedado en evidencia en los últimos tiempos también complica alcanzar ese objetivo. ¿Hasta qué punto esas discrepancias son un ruido que hacen que no se logre el objetivo? Los llamados precandidatos presidenciales tienen que entender que si ellos no son artífices de la unidad, aquí no va a haber entonces oportunidad para que haya un cambio. Es decir, precisamente si quieren ser gobierno, tienen que ser facilitadores de una unidad real. Eso es una realidad. Creo que existe una unidad que se ha relanzado, hay unas nuevas reglas, hay un nuevo gobierno de la unidad, hay una ruta política que es la que estamos hablando ahorita de presionar para que haya unas elecciones, pero se puede y se tiene que hacer una unidad mucho más sólida. ¿Cómo medimos esa unidad más sólida? Que dentro de Venezuela y fuera de Venezuela haya una sensación real de que nosotros estamos preparados hoy para ser gobierno, de que nosotros estamos unidos de tal manera que estamos preparados para gobernar este país en el caos que está viviendo y llevarlo a un puerto seguro. Ese es en este momento el rasero con el cual hay que medir esa unidad que tú planteas. Tenemos que hacer una nueva pausa. Estamos conversando hoy con el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Aquí entiende la palabra diputado.